Muy buenas amigos míos, ¿cómo han estado? Mi nombre es Enrique Zuleta y sean bienvenidos una vez más a mi canal Quique Te Enseña. En esta ocasión les traigo un video tutorial de dinámica estructural donde vamos a continuar el estudio de sistemas con un grado de libertad sin amortiguación. Específicamente los conceptos que vamos a estudiar serán los de frecuencia, periodo y amplitud. Si ustedes recordarán, en videos anteriores habíamos estado trabajando con la demostración de la ecuación del movimiento de un sistema con un solo grado de libertad sin amortiguamiento. Esa expresión era la que nosotros habíamos generado acá. Ahora bien, si nosotros estudiamos un poco más a fondo esa expresión, nosotros podríamos indicar que esa expresión sería una expresión armónica y por tanto periódica. Entonces lo que nosotros podemos empezar diciendo es incorporar la definición de lo que es periodo. Periodo, de una manera matemática, podemos redactarla como simplemente el valor de 2 veces pi dividido entre omega. En esta expresión nosotros podemos notar que t representará el periodo y w representaría la frecuencia, que era una magnitud o la que nosotros habíamos estado trabajando videos anteriores. La observación sobre esta expresión es las unidades que van a representar las cantidades del periodo. Podríamos indicar que en cuanto a periodo sería simplemente los segundos por ciclo, la forma en la que nosotros podemos llegar a representar, o de una manera mucho más general simplemente segundos. Asimismo podemos definir otro parámetro muy importante, que es la inversa del periodo. Esta inversa del periodo, que la vamos a representar con la letra F, sería igual a 1 dividido entre el periodo y por tanto sería igual a W dividido entre 2pi. Podríamos indicar de igual manera las unidades que representan la frecuencia, indicando que estas se pueden representar por hercios o por ciclos por segundo, cualquiera de estas dos notaciones. Otra observación también que tenemos que llegar a generar es en cuanto a la nomenclatura. Habíamos dicho que ese término F sería conocido como la frecuencia. Esta frecuencia, sin embargo, va tomando una doble representación con nuestro término omega. Es de ahí que nosotros ya vamos a indicar que cuando queramos referirnos a esta frecuencia, vamos a decir que esta será la frecuencia natural. Y por otro lado, cuando nosotros nos queramos referir a omega, sería simplemente la frecuencia angular. Un siguiente concepto con el que nos vamos a familiarizar será el de amplitud del movimiento. Sin embargo, antes de poder nosotros ya explicar a qué se refiere la amplitud, vamos a ir generando algunas variaciones en cuanto a la presentación que tendrá la ecuación del movimiento de nuestro sistema. Entonces, vamos a partir del hecho de incorporar una constante c. Esta constante c la vamos a multiplicar y dividir a todos los términos. Entonces, yo voy a poner aquí nuestra constante c. Vamos a abrir un paréntesis y estaría manejando y sub 0 dividido entre c por el coseno de omega t más velocidad sub 0 dividido entre omega dividido entre la constante c por el seno de omega t, para poder mantener la igualdad de nuestra expresión. De igual manera vamos a generar un triángulo auxiliar que nos permita ya cambiar algunas pequeñas variables, un triángulo rectángulo de esa naturaleza. En este triángulo nosotros vamos a indicar que el ángulo en el análisis será este ángulo alfa. El cateto opuesto a nuestro ángulo alfa será el término y sub 0. El cateto adyacente sería ese término de acá, p sub 0 dividido entre omega, y por tanto nosotros podríamos calcular cuál sería la hipotenusa de este triángulo rectángulo. La hipotenusa de este triángulo rectángulo sería simplemente la raíz cuadrada de y sub 0 elevado al cuadrado más la velocidad inicial al cuadrado dividido entre omega al cuadrado. Y todo este parámetro que nosotros acabamos de generar acá, podríamos decir que será igual a nuestra constante c que habíamos incorporado en nuestra expresión. Vamos a utilizar este triángulo rectángulo para poder calcular las relaciones trigonométricas del seno de alfa y del coseno de alfa. Por un lado podríamos decir que el seno de alfa sería igual al cateto opuesto, y sub 0, dividido entre su hipotenusa, que en este caso simplemente sería c. Por otro lado, podemos calcular también la función coseno. En cuanto a la función coseno, diríamos que será nuestro cateto adyacente, b sub 0 dividido entre omega, dividido entre nuestra constante, en este caso la constante c. Podemos notar que esos dos términos que acabamos de generar van a representar estos dos fragmentos de nuestra expresión. Entonces yo voy a reemplazar estas dos ecuaciones en nuestra ecuación del movimiento, indicando que la posición será igual a c multiplicado por y sub 0 dividido entre c, es el seno de alfa, multiplicado por el coseno de omega t, más este otro término de acá representa la función coseno, coseno de alfa por el seno de omega t.
Rápidamente podemos notar que esta expresión puede ser reducida mediante un artificio trigonométrico, indicando que nuestro desplazamiento sería igual a c multiplicado por el seno de la suma de los ángulos que estamos manejando, es decir, seno de omega t más nuestro ángulo alfa. En esta expresión nosotros estamos introduciendo dos nuevos términos, que son las variables c y la variable alfa. La variable alfa, por un lado, lo vamos a conocer como el ángulo de fase y la variable c la vamos a conocer como la amplitud. Pero ¿dónde es que se pueden llegar a representar estos dos parámetros? Si nosotros realizamos una gráfica de esta expresión, estaríamos encontrando un esquema similar al que tenemos acá en la pizarra. En este esquema nosotros podemos indicar, por un lado, que la distancia que vamos a manejar desde el punto 0 a la intersección con el eje de las abscisas sería simplemente alfa dividido entre omega, es decir, nuestro ángulo de fase que estamos manejando dividido entre la frecuencia angular del sistema. Por otro lado, también nosotros conocemos esta posición de acá. Esta posición es la posición de partida del sistema, o dicho de otro modo también sería simplemente y sub 0. Asimismo, del punto de inicio nosotros también conocemos cuál va a ser la velocidad. Sabemos que la derivada de cualquier función llegaría a ser justamente su pendiente. En este caso, al tener el desplazamiento, la pendiente de este desplazamiento estaría representando la velocidad inicial de nuestro sistema. Luego también otro parámetro que es muy importante notar desde esta gráfica llegaría a ser el periodo que habíamos definido inicialmente. El periodo sería simplemente la distancia que le toma a nuestra partícula, a nuestro sistema, volver a la misma posición. Entonces, esta distancia de acá a lo largo de a lo largo del eje de las abscisas sería el periodo que habíamos representado como 2pi dividido entre omega. Y para finalizar, el último parámetro que nosotros tenemos que tomar en cuenta es este parámetro c, que va a dar el tamaño del desplazamiento que estaríamos registrando. Este valor lo podemos anotar por acá, sería el parámetro c, que es la amplitud, es decir, el desplazamiento máximo que se va a registrar en nuestro movimiento. Y bueno, amigos míos, con esto hemos llegado al final de este video tutorial. Espero que les haya gustado y que les sea de muchísima utilidad. De ser así, no se olviden darle clic en el botoncito de me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal de YouTube para poder estar al tanto de mis siguientes publicaciones. No se olviden que cualquier duda, consulta o sugerencia de algún otro ejercicio o tema, pueden dejarlo acá abajo en los comentarios y en breve estaré subiendo este material para poder compartirlo con todos ustedes. Sin más que decir, esto sería todo por esta ocasión. Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias.